Ah, Píntame los ojitos, mira, no me las... Oh, ¿de cuál? ¿qué pasó? Están fastidiando. Piecito.
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana Carolina Guadalupe Rocal, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Pública y Privada, CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Siembra y Cosecha de Agua. La ponencia del día de hoy estará a cargo del ingeniero Eloy Fierro y Arango. Antes de comenzar la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar el certificado, material de estudio y grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Todas las dudas y preguntas que tengan, el ingeniero les estará contestando al finalizar la ponencia. Le doy paso, ingeniero. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar nuestro curso. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ahí se puede ver mi pantalla? Sí se ve, ingeniero. Bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a desarrollar nuestro curso de hoy. El tema que vamos a tratar es siembra y cosecha de agua. Para el desarrollo de este curso se ha planteado el siguiente temario. Primero vamos a hablar sobre los aspectos generales relacionados a la siembra y cosecha de agua. De ahí vamos a ver la clasificación de las técnicas de siembra y cosecha de agua y vamos a ver también una breve descripción de algunas de ellas, las más recurrentes, ¿no? Dentro de las cuales encontramos a las cochas, y algunas otras que no necesariamente son muy conocidas, al menos no en nuestro medio. Y por último, vamos a hablar sobre el proceso de implementación de sistemas de siembra y cosecha de agua. Bien, entonces, el punto de partida de este enfoque de siembra y cosecha de agua es en la comprensión de la importancia del ciclo del agua. Como todos tenemos conocimiento, nuestro planeta se caracteriza por ser o por tener ciertas condiciones que han permitido el desarrollo de la vida. Una de ellas es que está ubicado dentro de nuestro sistema solar en un rango denominado zona habitable, ¿no? Que viene a ser una distancia idónea que existe entre la estrella de ese sistema, en el caso nuestro, de nuestro sistema solar, que permite condiciones de temperatura apropiados. Y otro aspecto es, otra característica es la existencia de agua en estado líquido. Y este está relacionado al primer aspecto, ¿no? Es decir, nuestro planeta, si bien es cierto, tiene agua en estado líquido, pero además la distancia que existe entre nuestro planeta y el Sol es aquella idónea en la cual el agua no está en ebullición ni tampoco está en un nivel de temperatura cercano al congelamiento. Muy por el contrario, esta distancia permite que la temperatura promedio del planeta sea la favorable para el desarrollo de un fenómeno denominado ciclo del agua. Este ciclo del agua es el que permite, digamos, la renovación cíclica, ¿no?, de este recurso
a través de su paso por una serie de estados, principalmente del estado sólido al estado líquido, del líquido al gaseoso y del gaseoso nuevamente al líquido. Este paso del agua por diferentes estados naturales es el que va a generar el denominado ciclo del agua. Entiende como el viaje del agua en nuestro planeta se pueda desarrollar la vida conforme la conocemos. Está la importancia del agua, que todavía nosotros, a pesar de los avances tecnológicos que se puedan haber generado, no hemos a la fecha podido todavía generar una estrategia específica orientada a lo que vendría a ser la creación de agua, ¿no? Si bien es cierto, hemos desarrollado tecnologías para la desalinización del agua, pero eso básicamente es retirarle al agua de mar, ¿no?, ciertas características hasta que puedan tener condiciones de consumo para la población. Como no podemos crearla, ¿no?, nosotros lo que tenemos que hacer es considerar la importancia y la necesidad de implementar acciones estratégicas relacionadas a una gestión más apropiada y más sostenible de este recurso hídrico. Ahora, este ciclo del agua se va a dar en espacios territoriales bastante específicos, ¿no?, que vamos a considerar nosotros como unidades territoriales naturales, que vienen a ser las cuencas hidrográficas y las subunidades vinculadas a estas, como son subcuencas, microcuencas. Es dentro de estas unidades territoriales naturales que este ciclo del agua se va a dar, pero además va a tener ciertas características particulares comparado con otros ciclos de agua que se presentan en cuencas o en microcuencas o en subcuencas vecinas. Cada una de estas unidades hidrográficas va a tener características propias que van a impactar directamente en las características particulares del ciclo del agua en esa misma unidad hidrográfica. Como el ciclo del agua va a tener características específicas particulares dentro de estas unidades hidrográficas, ¿no?, se entiende que para poder gestionarlo apropiadamente, estamos hablando del recurso hídrico, se tiene que considerar entonces su gestión en este ámbito territorial, a nivel de cuencas, subcuencas o microcuencas. Esto nos permite entonces cuestionar de cierta forma la pertinencia, la idoneidad de esfuerzos orientados a la gestión del recurso hídrico, emprendidos en muchas veces de forma casi intencional por unidades o por gobiernos subnacionales de forma aislada o de forma individual, ¿no? Es decir, que un distrito o una provincia plantee un esquema, una estrategia de siembra y cosecha de agua sin considerar la participación de otras provincias u otros distritos colindantes que además podrían formar parte de una misma unidad hidrográfica, porque ahí no va a tener sentido, ¿no?, el planteamiento, porque el agua no guarda características específicas vinculadas a la división política que tenemos en nuestro país. En otras palabras, el agua no tiene un ciclo específico, especial, característico, un ciclo de vida característico en el distrito X, distinto al del distrito Y, distinto al del distrito Z. No funciona así. El agua va a tener unas características y un comportamiento en unidades hidrográficas, no en unidades
políticas. Entonces, cuando se persiste en este planteamiento de iniciativas vinculadas específicamente a división política, no se está abordando la problemática y menos la solución de la forma más idónea. Dentro de estas unidades hidrográficas naturales, las cuencas, subcuencas, microcuencas, nosotros vamos a encontrar que existen tres zonas claramente definidas. Y estas zonas es importante que nosotros tengamos presente las características de ellas, porque de eso va a depender también los parámetros y los criterios que vamos a manejar para implementar esta estrategia de siembra y cosecha de agua. Las cuencas se van a dividir en tres partes, ¿no? Generalmente, la parte alta, que se caracteriza por tener una pendiente bastante pronunciada. Igualmente, es una zona en la cual se presentan lluvias abundantes en periodos relativamente prolongados. Además, esta pendiente, ¿no?, que es algo pronunciada en algunos casos incluso, va a permitir que se lleven adelante procesos de erosión por escorrentía de agua y también por erosión eólica. Esta parte alta de las cuencas también al mismo tiempo se caracteriza por un clima más extremo o menos apropiado, menos benigno para el desarrollo de actividades productivas primarias, ¿no? Agricultura, ganadería. Esto determina que en estas partes altas de las cuencas, ¿no?, las poblaciones que se afincan sean también pocas y muy reducidas en número de habitantes. Al mismo tiempo, como el clima no es benigno, no se pueden desarrollar muchas o casi ninguna de las actividades productivas primarias. Hay pocos cultivos, mejor dicho, o casi ninguno, que se pueda adaptar apropiadamente a estas condiciones de altura y que puedan tener una importancia económica. En esta parte alta de la cuenca también se encuentran las nacientes de muchos cursos o de muchos flujos existentes. Cuando se habla de flujos existentes, estamos hablando de ríos, de lagunas, de lagos, etcétera, ¿no? En la parte media de la cuenca encontramos que hay una pendiente menos pronunciada. Todavía hay persistencia de lluvias, pero en menor cantidad y también en menor frecuencia. Como es una zona donde ya las condiciones climáticas son algo más benignas, en esta parte se desarrollan o se pueden desarrollar actividades productivas importantes, ¿no? Agricultura y ganadería principalmente. Esto permite que también en esta zona se asienten afincamientos poblacionales algo más numerosos, pero orientados a las actividades productivas primarias. En este punto es común también ya encontrar flujos existentes algo más caudalosos, ¿no? Ríos más grandes, ya no solamente riachuelos. Y de ahí tenemos la parte baja de la cuenca, que es una zona donde ya la pendiente es casi nula, es muy poca. La precipitación también es reducida, en algunos casos es casi inexistente o poco abundante. Como el terreno es menos escabroso, hay menos pendiente o casi no hay pendiente, los afincamientos poblacionales acá también son más cuantiosos, por lo tanto demandan mayores volúmenes de agua. Adicionalmente, estas poblaciones de la parte baja de la cuenca no están vinculadas necesariamente a actividades productivas primarias, sino a otros tipos, ¿no? Actividades artesanales, actividades
de comercio, otro tipo de actividades productivas como la industria y así. Entonces, como vemos, en la parte donde hay mayores precipitaciones va a ser en la cuenca alta, ¿no? Además, en esa también vamos a encontrar la naciente de muchos flujos y finalmente también en esta parte, debido al relieve, hay procesos erosivos importantes o a tener en cuenta, tanto de génesis hídrica como de génesis eólica. Teniendo en cuenta estas características de la cuenca, nosotros podemos hablar de dos enfoques que actualmente, para el caso peruano, se tienen considerados, ¿no? Y en general, ya en muchos otros países también se consideran estos mismos dos enfoques, orientados a la gestión del recurso hídrico a nivel de cuencas. El primer enfoque está orientado a la gestión de caudales, es decir, se basa en cómo se va a usar el volumen de agua que está presente en fuentes de flujo ya existente y permanente. En otras palabras, estamos hablando de cómo se va a distribuir, cómo se va a usar caudales de los ríos, de las lagunas, de los lagos, que ya existen, que ya tienen un periodo, que ya están operando, que están funcionando. Pero únicamente se orienta a la gestión del caudal que está presente en estos flujos. No va a considerar, ¿ya? El incremento de caudales, o en todo caso, no va a considerar algunas actividades que permitan establecer otras fuentes de captación hacia estos flujos existentes que no sea el propio de la precipitación, únicamente precipitación directa. Este tipo de enfoque va a estar muy orientado a las urbes, ¿no? Principales y existentes, y va a permitir que se pueda atender la alta demanda en esta urbe, en estas urbes, relacionadas al recurso hídrico. Por eso es que se gestiona el caudal, se gestiona el agua ya presente en estas fuentes. Para que esto quede claro, ¿no? Por ejemplo, todos quienes habitamos en la sierra principalmente y también en alguna medida en la costa, sabemos pues que en esta época de estiaje no hay mucho volumen de agua presente en los cursos naturales, en los ríos. Entonces, ¿qué sucede a nivel de las comisiones de usuarios de agua de riego? Empiezan a reducir los turnos, ¿no? Para poder atender la demanda de todos, obviamente reduciendo también los caudales de asignación, porque están gestionando el flujo que existe y que está disponible en ese río, en esa laguna, en ese riachuelo. Lo mismo hace, ¿no? De forma paralela, también hace lo mismo las JACES, o las entidades de operación del recurso hídrico para consumo poblacional, ¿no? Los SEDAS, ¿no? SEDA Cusco y SEDA otros más. ¿Qué hacen en esta época? Dicen, ya, no hay agua, entonces vamos a racionar la asignación de agua a la población, ¿no? Y dicen, debido a que el estiaje está fuerte, que los periodos de precipitación no han sido los apropiados, SEDA Cusco comunica a todos los usuarios que a partir del 1 de agosto, ¿no? se racionará la dotación de agua a las familias en los siguientes horarios. ¿Qué está haciendo? Está gestionando el flujo existente, el agua que hay, el agua que ha captado la laguna, el agua que está discurriendo por el río, lo está gestionando. Como no hay, ¿qué hacen? Reducen los volúmenes de entrega a los usuarios y también reducen la frecuencia de asignación de estos volúmenes. Ese es el enfoque de gestión de caudales. Y tenemos el otro enfoque, como ustedes ven en esta imagen, ¿no? Si hacemos una
proyección de cómo se presentaría la lluvia en esta imagen, lo que vamos a encontrar es que si llueve, ¿no? La lluvia caerá pues en este punto, caerá en este punto, caerá en este punto, en este otro, en este, caerá en esta laguna, en este lago, en este reservorio, igualmente caerá acá, pero también va a caer acá, etcétera, ¿no? Si cae en estos puntos donde ya existe un flujo, laguna, lago, río, el agua va a ser captada y va a ser trasladada y distribuida. Si cae en puntos cercanos, que permite que por escorrentía el agua se dirija hacia estos mismos flujos, ¿no? También estos se orientarán hacia estos puntos, es decir, cae acá y por escorrentía vendrá acá. Igualito, cae acá el agua y por escorrentía irá a esta laguna. Pero ¿qué sucede con el agua de lluvia que cae en este punto, por ejemplo, acá, en esta parte, en esta otra parte? ¿Qué sucede con el agua de lluvia que cae en este punto? La que cae en este otro punto, la que cae acá, la que cae acá. Como estos están algo más alejados de los flujos existentes, tal vez la pendiente también sea menos, menos elevada. Esa agua no, por escorrentía no se va a poder trasladar ya hacia este flujo existente y se va a perder por infiltración o por evaporación. Y ahí es donde aparece el otro esquema o el otro enfoque de gestión de agua a nivel de cuencas, que es el relacionado a la siembra y cosecha de agua. Este parte de la premisa que la fuente de origen de agua es la precipitación pluvial, es la lluvia, y que ésta puede ser aprovechada principalmente en los puntos donde no se dirigen o no alimentan directamente un flujo ya existente, ¿no? Como ven acá. Por ejemplo, acá podemos apreciar estas estructuras que se han creado, estas otras, acá hay otra más, acá hay otra que anteriormente no existía, acá hay otras, y así. Eso va a permitir que el agua de la precipitación que anteriormente se perdía por escorrentía, se perdía por infiltración, por evaporación, ahora, ¿no? Ya no se pierda, sea captada y sea trasladada para generar la restauración hídrica del suelo o la infiltración de acuíferos y posteriormente el uso del agua que todavía pueda permanecer en ellas. Y no están interrumpiendo el discurrimiento de aguas hacia los flujos existentes. No están disminuyendo el volumen de agua que tenían disponible anteriormente los flujos. Este tipo de enfoques, entonces, se va a orientar a atender la demanda de las partes intermedias de la cuenca, pero se van a establecer preferentemente en las partes altas de la cuenca. Como van a atender la demanda de agua de las partes medias de la cuenca, de la población de la parte media de la cuenca, quiere decir que se va a descargar necesidad de uso de agua a favor de las partes bajas de la cuenca, porque ya no van a tener que compartir con la población de la parte media de la cuenca, porque estas van a tener la provisión de agua a partir de estos esquemas de siembra y cosecha de agua. Entonces ahí es donde este enfoque de siembra y cosecha de agua empieza a tener una integralidad y es a través de esta explicación que se entiende la importancia de la implementación de siembra y cosecha de agua a nivel de unidades hidrográficas y no solo a nivel de unidades político-administrativas. Entonces, ¿a qué vamos a denominar siembra de agua? Vamos a denominar siembra de agua a todas las actividades, todas las tecnologías que nos permitan generar recarga hídrica del suelo o de un acuífero. Pero tiene que haber recarga hídrica para que se hable de siembra.
como ustedes entienden, cuando se habla de siembra en términos generales, se habla pues de la intervención del hombre, ¿no? Que a través de una serie de actividades va a permitir el establecimiento de algún elemento en el suelo, pero va a ser dentro del suelo, ¿no? El hombre rompe el suelo, lo prepara, lo mulle, luego lo abre y siembra dentro de él la semilla, luego lo tapa, la semilla está pero sembrada o está colocada dentro del suelo. Lo mismo sucede cuando se habla de siembra de agua. El agua que va a estar en la superficie tiene que ser orientada hacia el interior del suelo a través de la intervención humana. Y ahí lo que va a suceder es que se van a implementar para este fin diferentes tecnologías, represas, reservorios, zanjas, dolinas, reforestación, pasturas, etc. Pero no se puede hablar de siembra de agua si es que no se infiltra agua a favor de un acuífero o a favor de la recarga hídrica del suelo. Se tiene que recargar un acuífero o en todo caso el suelo. Ahora, al respecto, nuestro marco normativo, perdón, nuestros lineamientos técnicos relacionados a siembra y cosecha de agua emitidos por la entidad sectorial, el MIDAGRI, ha establecido que cualquier tipo de intervención relacionado a siembra y cosecha de agua tiene que orientarse en inicio a la recarga de acuíferos y en segundo lugar a la recarga hídrica del suelo. Nosotros cuando planteemos algún proyecto de siembra o cosecha de agua, o de siembra y cosecha de agua, nosotros tenemos que considerar en primera instancia recargar un acuífero, porque si no, no estamos cumpliendo la norma técnica que ha establecido el MIDAG. Y cuando hablamos de cosecha, inmediatamente lo que se nos viene a la mente es la actividad humana orientada al recojo de un producto y su posterior uso, que puede ser, ¿no? Para consumo propio, para aprovechamiento propio directo o para aprovechamiento indirecto. No se lo traslado, se lo vendo, se lo comercializo a un tercero y me hace un pago en retribución y yo ya tengo utilidades. Igualito sucede con la cosecha de agua. Se va a considerar como cosecha de agua a todas las tecnologías que van a permitir que el agua que se ha captado pueda ser utilizada, pueda ser aprovechada en algún tipo de actividad, principalmente productiva y que genere utilidades. Ahí todavía nosotros tenemos ciertas limitaciones, ¿no? No hemos implementado apropiadamente esta última parte de la estrategia, adolecemos todavía de ello. Pero básicamente la cosecha está orientada al uso que le vamos a dar al agua que se ha almacenado. Entonces, es en este punto donde va a confluir la siembra de agua y la cosecha de agua, porque la siembra de agua va a ser captación e infiltración y la cosecha va a ser uso de ese volumen o de parte del volumen que se ha captado, pero tiene que ser un uso orientado hacia la generación de utilidades. Como les había mencionado entonces, nuestro marco técnico indica que el uso de la siembra de agua tiene que estar vinculada a la recarga de acuíferos en primera instancia, ¿ya? Y se entiende como acuífero a todo embalse de agua que esté ubicado en el subsuelo y que puede estar contenido totalmente dentro de un conjunto de superficies no permeables, ¿no? Y se hablará pues de un acuífero cautivo, o puede estar contenida en un conjunto de superficies o
parcialmente superficies no permeables, ¿no? Y se hablará pues entonces de un acuífero libre, es decir, de un acuífero que está circulando y está yendo hacia otro lugar. Indistinto a esto, la siembra de agua tiene que orientarse principalmente a la recarga de este tipo de embalses denominados acuíferos. Luego de eso ya viene o se considera la recarga hídrica del suelo. Ahora, ¿por qué es importante la siembra y cosecha de agua dentro del enfoque de la gestión del recurso hídrico? Primero, porque va a permitir la implementación de medidas para la remediación de pasivos ambientales, va a permitir la descontaminación de cuerpos naturales de agua, va a facilitar el afianzamiento hídrico de cuencas, de una de sus técnicas, que lamentablemente nosotros todavía no lo estamos contemplando en ese sentido, son las reforestaciones masivas de cabeceras de cuenca. Ahora, este enfoque de siembra y cosecha de agua se enmarca dentro de otro enfoque que también está siendo implementado en nuestro país, que viene a ser el enfoque de cuencas hidrográficas. A través de este enfoque que se implementa en el marco de las mancomunidades, se considera que se debe de implementar también la siembra y cosecha de agua, que va a permitir la recarga artificial de los acuíferos, de los suelos, va a facilitar la regulación hídrica, va a facilitar la regulación de los ecosistemas, va a generar infraestructura apropiada para garantizar que se pueda facilitar las diferentes implementaciones de medidas para la recuperación de ecosistemas, y finalmente va a tener también impacto a nivel de otras entidades, de otros ámbitos. Parte de estos impactos relacionados a la siembra y cosecha de agua va a ser, aparte de la infiltración y la recarga hídrica, va a ser el control y la reducción de los procesos erosivos sobre el suelo, tanto de erosión hídrica como de erosión eólica. ¿Por qué? Porque cuando se implementen cualquiera o varias de las diferentes técnicas de siembra y cosecha de agua, se va a ir generando condiciones más apropiadas para el establecimiento y desarrollo de masa vegetal a nivel del suelo. Esta masa vegetal va a ir encontrando mejores condiciones ambientales, va a ir desarrollándose de una forma más idónea y va a constituirse en una especie de alfombra que va a limitar, ¿no?, la erosión hídrica y también la erosión eólica. Al mismo tiempo, esta masa vegetal que se va a incrementar va a generar microclimas, ¿no?, a nivel del suelo, que va a permitir el desarrollo más idóneo y más activo de la microflora y la microfauna del suelo. Esto va a redundar en que estos desarrollen procesos de fijación de una serie de nutrientes que va a trasladarse, o vamos a entenderlo como el incremento de la fertilidad natural del suelo. Entonces, la siembra y cosecha de agua no solamente va a generar impactos a nivel de incremento de la oferta de agua a nivel de la cuenca, microcuenca, subcuenca, etcétera, no solamente va a infiltrar agua, sino va a tener una serie de efectos sobre todo el conjunto del ecosistema. Pero estos efectos se van a ver o se van a poder se van a poder apreciar apropiadamente y en su real impacto en
largo plazo. Estamos hablando de 15 años aproximadamente, ¿no? Porque va a regular todo un ecosistema. No va a tener impacto directo solamente sobre el entorno o a los alrededores de las zonas donde se han implementado las diferentes técnicas, ¿no? Ahora, en cuanto a siembra y cosecha de agua, a raíz de una serie de, ¿cómo le diríamos? A raíz de una serie de acciones generadas el año pasado por la autoridad encargada de la presidencia de la República y algunas personas vinculadas a él, ¿no? Se le dio algo de impulso y algo de masificación a esta siembra y cosecha de agua, pero se entendía que la única técnica o la técnica exclusiva de la siembra y cosecha de agua eran las cochas, ¿no? Es más, se daba a entender que esta tecnología o este enfoque de siembra y cosecha de agua era algo que se había inventado en épocas preincaicas y que era un avance tecnológico únicamente atribuible a las culturas preincas o incas incluso, ¿no? Lo cual es totalmente falso, ¿no? La siembra y cosecha de agua es un conjunto de tecnologías en la práctica, no es una sola tecnología, es un conjunto de tecnologías, de técnicas que incluso no se han creado únicamente en nuestro país, en culturas precolombinas, etcétera, sino que se han ido desarrollando en otros países, ¿no? Países nórdicos, de Asia, etcétera, y que a lo largo de los años se han ido complementando estas tecnologías y se ha buscado la integración de las mismas. Incluso las cochas no es una tecnología que se haya generado específicamente en nuestro país, ¿no? Las cochas básicamente vienen a ser diques de tierra que se han creado miles de años atrás en otros países, en otras realidades nacionales, y que incluso, ¿no? En esos otros países, ¿no? Se han establecido las normas técnicas de diseño, ¿no? Los antiguos griegos son los que han hecho los cálculos para la construcción de diques de tierra, ¿no? Nosotros no hemos hecho, o no, al menos lamentablemente, tal vez por la falta de escritura y otras cosas, no ha quedado legado o constancia de los cálculos de diseño técnico para la generación de estas cochas. Indistinto a ello, cuando hablamos de siembra y cosecha de agua, estamos hablando de un conjunto amplio de técnicas y de tecnologías que se tienen que implementar de forma integrada para que entre todas ellas puedan generar las condiciones apropiadas para poder facilitar este proceso de recarga hídrica de acuíferos del suelo. Dentro de algunas tecnologías o técnicas encontramos las de infiltración de agua. Dentro de estas vamos a encontrar tecnologías relacionadas a la construcción de pozos, ¿no? Que son estrategias de infiltración profunda. Ahí vamos a encontrar pozos de recarga profunda y pozos someros. También para infiltración de agua encontramos tecnologías de distribución. Dentro de ellas están las inundaciones controladas, zanjas, surcos de riego, estanques y balsas de infiltración. También encontramos técnicas de intercepción de agua que pueden estar orientadas a la captación de agua de lluvia, y ahí vamos a encontrar las barreras que sobresalen de la superficie del agua, diques, ¿no? Pero básicamente ahí vamos a hablar sobre los camellones. Luego encontramos las zanjas de infiltración, muy conocidas por nosotros. Están también las surcos, las tinas ciegas. Y hay otras técnicas de intercepción de agua ya orientadas a cauces existentes, principalmente en ríos y arroyos. Las presas, ¿no? De recarga de acuíferos y algunas otras más que vamos a ver en unos instantes. Igualmente, podemos encontrar dentro de estas técnicas superficiales, ¿no? En cauces, es decir, en ríos,
los serpenteros, las represas, la escarificación, los vasos permeables que vamos a comentar en unos instantes. Fuera de los cauces, las balsas, las fosas, los canales, los campos de extensión. También hay técnicas de profundidad como son los sondeos de inyección, las cimas y dolinas, los pozos, las zanjas y también los sondeos. Lo que se busca con la siembra y cosecha de agua es el establecimiento de sistemas integrales, como les había mencionado, que necesariamente tiene que comprender la interacción de más de dos técnicas, o al menos dos técnicas, para nuestro caso particular, para el Perú, mínimamente dos técnicas orientadas a la siembra y cosecha de agua. Para nuestro caso peruano, por si acaso, ¿ya? En el marco, en las normas técnicas establecidas por el INDAGRI, los lineamientos técnicos, ha recomendado que cuando se hable de siembra y cosecha de agua, se tenga que incorporar mínimamente las cochas y las zanjas. Mínimamente esas dos técnicas. Y de ahí, este lineamiento técnico también indica que se pueden implementar otras tecnologías, como son la reforestación, las praderas, ¿no? Las dolinas, los bofedales, el mamanteo, las, ¿cómo se llama? Terrazas y otras más. Pero mínimamente recomienda que al menos se considere las cochas y las zanjas de infiltración. Cuando hablamos de técnicas de siembra y cosecha de agua a nivel de cauces, que nosotros no lo contemplamos todavía, ¿no? Nosotros nos hemos entrampado y nos hemos contentado con el conocimiento de las cochas y erradamente hemos caído, ¿no? Y considerar que la cocha es la única tecnología de siembra y cosecha de agua, pero hay otras más. Una de ellas importante es a nivel de lechos de cauce, es decir, de ríos. Por ejemplo, los serpenteros. En nuestro país no tenemos serpenteros. Lo más cercano a los serpenteros vienen a ser los espigones. Los serpenteros vienen a ser una variación de los espigones, pero estos serpenteros se van a implementar a ambos márgenes del río y van a tener una forma de L, ¿no? Característica que este lado pequeño de la L va a estar en paralelo a la dirección del cauce del río, ¿no? Tal como se aprecia en la imagen, de modo tal que fuercen, ¿no? A través de este paso curvo serpenteante del río a que haya algo de embalse en estos espacios. Y esta agua que se va a embalsar va a ser utilizada, cosechada en otras palabras, para atender ciertas demandas hídricas o en todo caso trasladarlas a otro punto donde se va a contener o se va a emplear. También tenemos las represas, que tampoco las utilizamos nosotros, ¿ya? Son, ya hay como su mismo nombre lo dice, son estructuras que van a obstaculizar, son diques que van a estar en paralelo o en transversal a la corriente del cauce y van a exigir pues que el agua al ir pasando vaya generando embalses, acumulaciones del mismo y estas pueden ser también trasladadas a otro punto para ser almacenadas o en todo caso para ser empleadas. Estas técnicas, pero, se van a implementar en épocas de precipitación, o en todo caso van a estar operativas en épocas de precipitación, ¿no? Porque ahí va a haber mayor volumen de agua, va a ser, entonces, no va a afectarse el caudal del flujo existente. De ahí también tenemos la escarificación del lecho. Nosotros
Si bien es cierto, tenemos una tecnología parecida, pero no está orientada a la recarga hídrica, a la siembra de agua, sino está más orientada a la gestión de los lechos de los ríos, ¿no? Es la limpieza de lechos. La escarificación es algo similar, pero con la diferencia que la extracción de material del lecho del río abarca una profundidad entre 15 a 20 centímetros, máximo 25 centímetros, ¿no? Y es a modo de arañado, por eso se llama escarificación. La finalidad que tiene esta tecnología es remover el material permeable que se haya podido depositar en el mismo, ¿no? Es decir, las arcillas, los sedimentos, que al depositarse en el lecho del río impiden que pueda haber infiltración. Y por último, dentro de estas técnicas de recarga en causas de río tenemos los vasos permeables. Los vasos permeables son estructuras de embalse que se van a construir o se van a generar en las márgenes de los ríos, ¿no? Básicamente van a ser a modo de pequeños estanques que inicialmente estaban considerados para favorecer infiltración, recarga hídrica, ¿no? De acuíferos, pero que ya hace algunas décadas se ha empezado a usar, no en nuestro país, ninguna de estas 4 técnicas las utilizamos en nuestro país, para contener o almacenar temporalmente un volumen de agua y utilizarlo cuando haya periodos de estiaje. De ahí ya tenemos algunas técnicas algo más conocidas por nosotros y también algo más comunes para nuestra realidad. Uno de ellos, por ejemplo, es la recarga de pozos. Nosotros no lo tenemos como tal, pero sí hemos desarrollado, sobre todo en costa y también algo en sierra, todo un conjunto importante de experiencias relacionadas a la gestión de pozos, principalmente para la extracción de agua. Pero en este caso, de siembra y cosecha de agua, estas estructuras se van a servir para el ingreso de agua y la recarga de acuíferos. Estas están orientadas a la recarga de acuíferos. Son básicamente el mismo tipo de estructuras, son túneles verticales, ¿no? Que se han realizado en la tierra y que están conectados a un acuífero a través del cual, ¿no? A través de este pozo, lo que se va a hacer es guiar, orientar agua para la recarga del mismo. Tienen una función totalmente inversa a los pozos que nosotros conocemos. De ahí tenemos una técnica que sí es relativamente algo más conocida por nosotros, no a este nivel de canales de ladera, inyección en dolinas, ¿no? Sí conocemos las dolinas, tenemos conocimiento de ellas, sabemos que son estructuras tipo pozos, pero de génesis natural a través de procesos de erosión en el suelo que han ido generando una especie de chimenea, de discurrimiento irregular por el cual va a ingresar agua para recargar un acuífero. A esto lo que se ha hecho es vincular los canales de ladera, canales de concreto que se hayan generado en puntos cercanos y que a través de algunos canales más o si no a través de alguna tubería se genere distribución de agua hacia estas dolinas. Funcionan principalmente en épocas de precipitación. Como sabemos, en épocas de precipitación, en el caso de la sierra, los canales de riego fungen como sistemas de desagüe de las aguas de la lluvia, ¿no? Y simplemente se trasladan hasta los ríos para que ahí se pierdan. A través de esta técnica lo que se busca es
capturar parte de ese volumen de agua proveniente de las precipitaciones y inyectarlos en estas dolinas, ¿no? De modo tal que se facilite y se acelere el proceso de recarga. ¿Ok? De ahí tenemos una técnica ampliamente conocida por todos nosotros, ¿no? Las zanjas de infiltración. Estas son estructuras, son excavaciones longitudinales que se hacen en el suelo y que están orientadas no a recargar un acuífero, pero sí a la recarga hídrica del suelo. Va a permitir acumular cierto volumen de agua, esa es su principal finalidad, ¿no? Para que pueda ser infiltrada y pueda ser capitalizada por algún tipo de plantación forestal o de pastura que esté vinculada a ellas. Ahora, la zanja de infiltración, dicho sea de paso, tiene otra finalidad, que es la de reducir los espacios de escorrentía en las pendientes, ¿no? Se van a ir estableciendo a cierta distancia y eso va a hacer que las pendientes se vayan, o que la distancia vaya reduciéndose, por lo tanto, el agua no va a tener la misma fuerza ni la misma velocidad. Eso va a reducir sustancialmente el proceso de erosión que éstas tienen. De ahí tenemos el mamanteo, también conocido como amuna, es la derivación de agua de un río, de una quebrada, o en todo caso la captación a través de un canal transversal de agua proveniente de la escorrentía y su traslado hasta un punto donde se ha identificado que existe una serie de sistemas de infiltración, ¿no? Y que estos van a permitir la recarga de acuíferos y la recarga del suelo también. De ahí tenemos las terrazas, ¿no? Que son estructuras que se van a construir en las pendientes. En cuanto a su forma, estas tienen forma de terraplén, que pueden ser planos o semiplanos, y que como principal orientación es la regulación de las escorrentías y al mismo tiempo la generación de espacios nuevos para la instalación de cultivos. Acá hay que hacer una aclaración, ¿no? Básicamente relacionada a la denominación. Los andenes son terrazas, ¿ya? Todos los andenes son terrazas, pero no todas las terrazas son andenes. Se denominan andenes aquellas terrazas que han sido construidas tiempo pasado por las culturas precolombinas, ¿no? Los incas y los nazcas y otras culturas más. A partir de ese entonces y hasta la fecha, toda terraza que se haya podido construir ya no se denomina andén, sino simplemente se denomina terraza. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se ha establecido es que el andén tenía su propio diseño técnico vinculado a los conocimientos de esas culturas, que lamentablemente no ha sido comunicado, por lo tanto nosotros no tenemos idea de cuáles eran esos criterios de diseño técnico. A través de los conocimientos generados posteriormente, podemos nosotros comprender parte de esos diseños, pero no parte de esos criterios de diseño, pero no son necesariamente los criterios que ellos manejaban. Por eso es que las terrazas o las construcciones de estos terraplenes que actualmente se hacen se llaman terrazas y no se pueden denominar andenes. De ahí tenemos el dique de cauce seco. Estas son, como su mismo nombre lo dice, diques, es decir, tipo represas, ¿no? Tienen una forma o una disposición perpendicular al cauce de un flujo ya seco, de un río seco, ¿ya? Y que están orientadas a captar agua proveniente de la precipitación.
son de funcionalidad netamente periódica, ¿no? Van a entrar en funcionamiento y van a recargar agua únicamente en época de precipitación. Después ya no lo van a hacer porque estos, al ser cauces secos, no tienen discurrimiento de agua el resto del año. Solamente tienen discurrimiento de agua en esas épocas o en esos periodos de precipitaciones. De ahí tenemos una técnica que no es muy conocida, son los camellones, vienen a ser especies de diques de alturas bastante reducidas. La altura de estos no sobrepasan los 50, 60 centímetros, ¿no? Y son básicamente acomodamientos de tierra, ¿no? Sin ningún, o carentes de criterios técnicos, básicamente es un apilamiento de tierra para permitir que haya cierto embalse de agua, ¿no? En épocas de precipitación. Pueden ser, así como en la figura superior, netamente de tierra, o también pueden, en algunos casos, ser mejoradas con algo de mampostería. Indistinto a ello, la orientación de estos está para favorecer la recarga hídrica del suelo y también para permitir espacios donde pueda acumularse algo de agua que sirva como abrevadero para las crianzas, ¿no? Son estructuras generalmente construidas en las partes altas de las cuencas. Bien. De ahí tenemos las hermanas mayores de las zanjas, las balsas de recarga. Son estructuras bastante similares a las zanjas de infiltración, pero de dimensiones mucho mayores, ¿no? Generalmente el ancho es de entre 2 metros, 3 metros de ancho, y la longitud alcanza varios, en algunos casos, varios kilómetros, ¿no? En cuanto a la profundidad de estas está más o menos entre 1,5 metros, más o menos, ¿no? Metro, metro y medio. Su principal orientación es la captura de agua para posteriormente ser utilizada en otro espacio, ¿no? Generalmente estas están constituidas por esta especie de tuberías, como se ve ahí en el medio, que tienen una serie de perforaciones que permite el ingreso de agua a una tubería que está enterrada, que tiene también dimensiones importantes, más o menos entre 80 a 1 metro de diámetro, ¿no? Y que traslada el agua hasta otro punto distante para que ahí pueda ser utilizada. En nuestro país tampoco es comúnmente empleada esta. Y luego tenemos una técnica bastante conocida por todos nosotros, que vienen a ser las cochas. Son estructuras que necesariamente se van a encontrar vinculadas a pequeños depósitos naturales, ¿no? Donde se ha generado procesos de infiltración de agua para la recarga hídrica de algún acuífero. Y que están ubicadas en las partes altas de la cuenca. Estas, básicamente, como les mencionaba, serían, pues, están constituidos por diques de tierra, ¿no? Que son los que van a permitir el almacenamiento y el embalse de agua. Pero la denominación cocha, como tal, está relacionada a dos condiciones. Una, que sea una ¿cómo se llama esto?
un ahondamiento, se me ha ido el término específico, van a disculparse, un ahondamiento natural existente vinculado a la recarga de un acuífero. ¿Ya? Tiene que tener esas dos características para que se pueda denominar como cocha. Si no reúne estas dos características, no se puede denominar como tal. Tiene que ser un depósito natural vinculado a la recarga de un acuífero. ¿Ya? Y sobre el cual ya se va a implementar el dique y otras estructuras más, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la implementación de un sistema de siembra y cosecha de agua, como les mencionamos, estamos hablando de un conjunto de acciones que nos va a permitir plantear una serie de técnicas y actividades para generar la captación y la infiltración y la recarga de acuíferos y la recarga hídrica del suelo, pero a nivel de unidades hidrográficas. Entonces, este proceso de implementación va a demandar una serie de pasos, ¿no? El primero va a ser la identificación y caracterización de las fuentes de agua, la determinación de la calidad de estas fuentes, la delimitación del área de recarga, la definición in situ de las diferentes prácticas de siembra y cosecha de agua que vamos a implementar, es decir, de qué tecnologías vamos a considerar, la organización y desarrollo de las actividades y finalmente el monitoreo de estas fuentes, ¿no? Para verificar que mantengan la calidad de agua que se había considerado inicialmente y se pueda ir orientando los usos que se habían previsto. El primer paso, que es la identificación y caracterización de la fuente de agua, va a requerir que se lleve adelante procesos de georreferenciación de las diferentes fuentes de agua que se puedan ubicar en el área de intervención. Estas fuentes pueden ser subterráneas como superficiales. Además de esto, se tiene que desarrollar otro estudio que va a ser el estudio hidrológico para poder determinar la cantidad de agua proveniente de la precipitación y también la cantidad de agua proveniente de la escorrentía, específicamente en los puntos donde se van a establecer las técnicas de siembra y cosecha de agua, que pueden ser las cochas, las zanjas, los bofedales, las amunas, la reforestación, las praderas, etc. Luego de eso se va a verificar la existencia de puntos de captación, si es que hay, para que se puedan adaptar o reacondicionar a estos, y si no, para que se puedan implementar, crear. De ahí se va a determinar el caudal de estas fuentes. Y por último, ¿no? Como les había dicho, el estudio de pluviometría. Una vez hecho esto, se tiene que definir la calidad de esas fuentes de agua. Para eso se van a tomar una serie de muestras, se van a analizar, lo tienen que hacer las entidades competentes, y a partir de este análisis y los resultados que se encuentren en el mismo, se va a determinar la calidad. Ahí hay que recordar que dentro de estas calidades de agua tenemos la categoría 1, que es la orientada para la población y fines recreacionales, y dentro de esta tenemos 3 subcategorías orientadas para el uso poblacional, ¿no? Uno de ellos, el tipo A1, que son aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, el A2, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, y el A3, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. Además de eso, tenemos las otras categorías relacionadas al uso o consumo de riego. Una vez determinada la calidad de estas fuentes de agua y definido si van a ser, si pueden ser orientadas para el uso poblacional o para el uso productivo o recreacional, se va a proceder a delimitar el área de recarga de la fuente de agua. En otras palabras, vamos a ir definiendo
cuál va a ser el área de influencia de cada una de las fuentes de agua que hemos podido determinar. Además, acá también se va a considerar, ¿no?, la información del estudio pluviométrico y el estudio hidrológico, porque estos van a traernos información relacionada al aporte de la precipitación. Entonces nosotros con ese aporte de la precipitación vamos a poder implementar algunas otras técnicas, ¿no?, que se van a orientar a aprovechar el agua proveniente de las lluvias. En este punto, vamos a establecer cuál va a ser el espacio territorial en el cual se va a intervenir o donde las precipitaciones nos indican que podemos intervenir y podemos nosotros establecer una o varias de las técnicas, ¿no? Básicamente por la concentración de la precipitación. Generalmente acá vamos a encontrar que los puntos o las ubicaciones apropiadas van a ser las partes altas de la cuenca. De ahí, con el apoyo de la información geográfica, de los sistemas de información geográfica y la información que hemos obtenido a partir de la georreferenciación, vamos a establecer los mapas, ¿no? Estos mapas que también pueden ser complementados con los mapas que se han ido generando a través de los procesos de ordenamiento territorial y de zonificación ecológica y económica, nos va a dar una mejor lectura sobre la disposición del espacio territorial y la pertinencia del establecimiento y la implementación de las diferentes técnicas de siembra y cosecha de agua. Una vez hecho eso, vamos a delimitar el campo del área de acción, es decir, vamos a definir cuál va a ser el área de intervención. Según los lineamientos técnicos de Midagri, este se va a denominar como territorio hídrico productivo y va a estar conformado por dos áreas principales. Una, el área de recarga, que va a venir a ser todas las zonas, todas las áreas donde se van a establecer las técnicas de siembra y cosecha de agua y que van a infiltrar agua para los acuíferos o van a infiltrar agua para el suelo. Y vinculada a esta va a ser el terreno o el territorio de respuesta hídrica, ¿no?, que va a venir a ser el área o el territorio que va a verse beneficiado directamente por la recarga tanto de acuíferos como del suelo. De ahí finalmente vamos a definir in situ, de ahí vamos a definir in situ cuáles van a ser las prácticas de siembra y cosecha de agua que vamos a implementar. Y acá vamos a encontrar nosotros la necesidad de implementar varias de las técnicas que hemos estado viendo y adicionalmente algunas otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos técnicas mecánico-estructurales donde están los cercos, las terrazas, los diques, otras más. Están prácticas vegetativas como es la agroforestería, la silvopastura, la asociación de cultivos, y también tenemos prácticas agronómicas como son los surcos, el abonamiento orgánico. Estos se van a recomendar que sean implementados por la población que va a gestionar los terrenos de producción de estas zonas. Eso es si estamos considerando que este territorio hídrico productivo que se ha determinado va a estar orientado al desarrollo intensivo de actividades agropecuarias u otras similares. Si determinamos que va a ser un territorio que va a orientarse hacia la preservación de la cobertura vegetal, natural, etcétera, es decir, no hay existencia cercana de algún tipo de afincamiento poblacional que busque aprovechar los recursos que están presentes en este espacio, podemos implementar técnicas igualmente mecánico-estructurales como son acequias de infiltración o las zanjas de infiltración, diques, cochas o similares, además de algunas otras prácticas vegetativas, como vendría a ser la conservación de pastos naturales, la clausura de praderas, la reforestación, ¿no? Acá es recomendable que sea con especies forestales nativas. Y también, pues, que sean especies de bajo consumo de agua, ¿no? Para que puedan establecerse apropiadamente y puedan prosperar también con cierta facilidad.
Luego de eso se organizan las actividades. Acá ya se van a establecer qué actividades se van a realizar. Una de ellas importante va a ser la gestión de los proyectos de siembra y cosecha de agua. Para eso van a tener ustedes que recurrir, ¿no?, a los mecanismos de inversión pública, InvierteP, y van a tener que establecer sus propuestas en el marco de los lineamientos técnicos implementados o planteados por la unidad, por la entidad sectorial Midagri u otras entidades vinculadas, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Sierra Azul, que ha establecido los lineamientos técnicos para el desarrollo y la implementación de cochas. El Midagri ha establecido los lineamientos técnicos para la gestión de proyectos de siembra y cosecha de agua. En función de estos lineamientos se establecen las intervenciones, ¿no?, que luego van a ser ejecutadas. Tienen que ser incorporadas a la programación multianual de inversiones y de ahí tienen que gestionarse los presupuestos y el resto de acciones que permitan la ejecución financiera de estas propuestas. Y por último tenemos el monitoreo de las fuentes de agua, ¿no? Esta actividad va a permitir conocer cuál es el comportamiento de las distintas fuentes de agua. Si la calidad que se había identificado inicialmente se sigue manteniendo, si se ha alterado. Además, en este punto de monitoreo no solamente se van a monitorear las fuentes de agua, sino también se va a monitorear la pertinencia de la implementación del sistema de siembra y cosecha. Es decir, si se está captando el volumen de agua que se había esperado, se está gestionando estos volúmenes de agua apropiadamente. Como les mencionaba al principio, nosotros todavía en la parte de cosecha tenemos ciertas dificultades en cómo orientar o cómo vincular estas estructuras, estas intervenciones a actividades productivas que le generen ingresos a los beneficiarios. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento, ¿no? Acá está pendiente todavía desarrollar de una forma más específica lo que vendría a ser los proyectos propiamente dichos de siembra y cosecha de agua. Otro tema sería pues el desarrollo de las cochas, ¿no?, que tienen su propio esquema, sus propios lineamientos, etc. También hay un esquema y un diseño técnico para las zanjas, para las terrazas, para las atrapanieblas, etc. Hay una serie de factores que todavía están ahí quedando pendientes para ser trabajados o para que ustedes tomen conocimientos de los mismos más adelante. Conjuntamente con esta PPT que se les va a hacer llegar a través del CIP, se les va a facilitar un manual sobre implementación de sistemas de siembra y cosecha de agua. Le solicitan a la entidad que les facilite a todos ustedes. Entonces, quedo atento a posibles preguntas. Bien, si no hubiesen consultas, muchas gracias por la atención. Le cedo la palabra a los anfitriones para que les hagan llegar algunas indicaciones finales. Muy buenas noches con todos. Permiso. Muchas gracias, ingeniero. Para todos los alumnos que quieran solicitar el material y el certificado, por favor les dejo el contacto en el chat y en el grupo principal del curso. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias.